Primera semana de este 2026, pero en el panorama internacional parece que ya hubiéramos transcurrido varios meses del año. Vamos a hablar de todo lo ocurrido en Venezuela con Nicolás Maduro, Donald Trump. ¿Cuáles son los riesgos para Latinoamérica? ¿Puede repetirse esto en algún otro lugar? ¿Existe el derecho internacional? Para esto hemos invitado a una persona que sabe muchísimo. Ustedes ya lo conocen, se trata del analista político e internacional número uno de habla hispana, al menos, obviamente, Claudio Fantini. Aprovecho para agradecerle a las autoridades del canal, a Juan Manuel, nuestro productor, y a toda nuestra familia, a nuestro equipo, porque estamos comenzando la temporada 16 de Meridiano 64. Antes de sentarme, le agradezco a la gente de Divo por la ropa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Felicitaciones por Gracias, la Claudio. temporada. Gracias, y la verdad que te agradezco por venir y decir que en todas nuestras temporadas siempre te has hecho un espacio para venir a charlar con nosotros. Ha sido un gusto siempre. Igualmente. Bueno, ¿cómo estás vos, Claudio? Bien. Bueno, bien. me alegro. Gracias por venir. Te agradezco. Mucho trabajo. Te agradezco de nuevo. Me imagino. Contanos qué pasó en Venezuela. ¿Es correcto lo que hizo Trump? Mucha gente se ha alegrado, lógicamente, y lo ha festejado, y ha marcado como una división también en el arco político, no solo de nuestro país, sino también en el internacional. Sí, ocurre siempre. Esta no es la primera vez, seguramente ni será la última. Y la tendencia siempre es que se hace una suerte de Boca River, donde la gente cree que uno tiene que ser el héroe y el otro el villano. Uno el que tiene la razón o uno la víctima y el otro el feroz victimario. Y a veces hay verdades absolutamente comprobables y contrapuestas entre sí, por lo menos en esas miradas maniqueas. Es una verdad absolutamente comprobable que lo que hizo Donald Trump es una violación abierta al derecho internacional y por lo pronto un peligro para las relaciones internacionales y para el cuidado del escenario global. Y es también una verdad absolutamente comprobable que el régimen que Maduro encabezaba, un régimen fascineroso, un régimen que industrializó la tortura, que dejó cerca de 2 centenares de muertos cuando lanzaba la represión más brutal con la policía, los militares y milicias como los llamados colectivos, que son violentísimos. La represión es brutal. Eso es también obviamente verdadero, ¿no? O sea, que el régimen de Maduro sea lo que es, un régimen fascineroso, corrupto, calamitoso, porque hundió un barco inundible, una economía que flota en petróleo, no se puede hundir, lo hundieron, y que tienen las cárceles colmadas de presos políticos y provocaron una diáspora de dimensiones bíblicas, es algo que está a la vista de todo. Pero eso no empezó con Maduro, claramente. Con Chávez era un mayoritarismo que no es una democracia pura, pero no es exactamente una dictadura. Con Maduro se convirtió en una dictadura total porque perdió el apoyo de las mayorías que Chávez tuvo, incluso hasta el momento de su muerte, las tuvo. Claro, me refería a la parte económica de claro, la parte económica empezó con Chávez, sí, porque fue quien puso a PDVSA como la caja que utilizaba arbitrariamente para financiar complicidades, aliados y sobre todo para financiar la construcción de su liderazgo personal a escala regional, por lo menos, sino internacional. La financiaba con PDVSA y la terminó llevando a la bancarrota. Pero lo que quiero decir es que se trate de una dictadura fascinerosa no le da legalidad a lo que hizo Maduro. Lo que hizo Maduro viola Trump, claro, el derecho internacional y no puede ser visto de otro modo. No puede ser visto de otro modo. Como que la ilegalidad del acto de Trump no le da ninguna legitimidad a lo que encabezaba Maduro, porque era un régimen autoritario.
robó una elección de una manera caricaturesca, ¿no es cierto? Y eso también está a la vista, no es necesario bendecir a uno para maldecir al otro, ¿no? Acá cayó un dictador obtuso y lo volteó un autócrata en gestación que está haciendo un desastre en el escenario internacional y que tiene una visión peligrosísima del mundo y que está rompiendo históricas alianzas de los Estados Unidos que han sido exitosísimas, como la alianza con Europa y con Canadá, las está destruyendo, porque su mirada, la de Donald Trump, es mucho más cercana a la de Vladimir Putin. Y por eso, desde que llegó al poder hace un año, está ayudando a Rusia a que gane la guerra a Ucrania, lo dejó sin suministro de municiones y de armamentos. Bueno, eso es Donald Trump. Y Claudio, a ver, contanos qué puede pasar de acá en más y qué está pensando la gente de Taiwán, qué está pensando la gente de Japón, qué está pensando Canadá con Groenlandia, nosotros tal vez con los chilenos, la disputa de la Patagonia, la soberanía de las Islas Malvinas, los panameños. Sí, yo creo que el Cuba. primero que queda en riesgo, bueno, Cuba, Colombia. entre los grandes derrotados de la madrugada del sábado está Cuba. Perdió el invicto Cuba. El G2, el aparato de inteligencia cubano y sus expertos en seguridad, son expertos en generar sistema de protección de sus líderes. Cientos de veces la CIA intentó asesinar a Fidel Castro y también a Raúl Castro y no lo logró nunca. Cientos de veces ¿Intentaron asesinarlo o secuestrarlo como hicieron con... Intentaron asesinarlo cientos de veces. Hay textos, estudios y análisis que hablan de más de 680 veces. Yo creo que todo el tiempo estaban tratando de asesinarlo y no lo lograron, ¿no? Porque si en algo tenía niveles de excelencia el régimen cubano, era en la protección de sus líderes. Y acá protegían al jefe del régimen venezolano porque ese régimen le está dando gratis el petróleo desde hace años. Y si ese suministro se corta, las pocas horas de luz que tienen los cubanos por día no las van a tener más. O sea, se le complica mucho. Porque ya Rusia también se lavó las manos, ¿no? Sí, y por eso el último círculo de seguridad sobre Nicolás Maduro eran los 32 agentes cubanos que fueron abatidos en esta operación. Por eso digo, perdió el invicto Cuba, perdió un invicto muy importante el régimen, en proteger sus líderes y los líderes aliados de sus líderes, cuando le pedían esa protección, ahí mostraban niveles de excelencia. El sábado en la madrugada fueron derrotados. Por cierto, Cuba corre un peligro muy grande. Trump está amenazando a Petro y a Colombia y eso me parece absurdo, muestra lo peligroso que es Trump, porque Maduro visiblemente encabezaba una dictadura. La dictadura continúa, el régimen sigue en pie. Sí, claro. Al régimen no lo tocó. Es que él explicó claramente, me interesa el petróleo. Termino la idea anterior. Perdón. Pero Gustavo Petro no es un dictador. Gustavo Petro no robó ninguna elección, ganó la elección que lo convirtió en presidente. En Colombia hay libertad de prensa, funciona el Congreso, hay libertades públicas, hay derechos y garantías. No hay nada que haga parecer Colombia al régimen chavista. Te puede no gustar Gustavo Petro, a mí me parece un tipo que cancherea demasiado, que tiene una forma de oratoria que muestra sus rasgos personalistas. Me parece chocante, me parece negligente en muchas cosas, pero no es una dictadura y él no es un dictador. Por lo tanto, no hay comparación de Venezuela con
Colombia. Si fue ilegal voltear a Venezuela, golpear a un líder ilegítimo en Venezuela, bueno, más grave va a ser la violación del derecho internacional si a eso se le suma que el derrocado va a ser un presidente legítimo. ¿Existe el derecho internacional, Claudio? Sí, Aprovecho para existe. preguntarte porque con los antecedentes que uno va viendo a lo largo de la historia. Bueno, pero siempre ocurrió así. A mí me da la impresión que escucho a muchos hablar como si esta fuera la primera vez que Estados Unidos derrota. Esta fue la primera vez que hay una acción militar norteamericana en territorio de América del Sur. Hubo muchísimas conspiraciones urdidas por la CIA, golpe de Estado urdidos por la CIA, pero acciones militares sobre territorio sudamericano directas del ejército de los Estados Unidos no. Y a esto lo hizo la Delta Force, que es uno de los cuerpos de élite más eficaces, aunque no siempre ha sido eficaz. Debutó con un fracaso. Lo crearon en el 79, que es cuando el ayatollah Khomeini llegó al poder y ocupó la embajada de Estados Unidos en Teherán, y en el 80 debutaron con el intento de rescate de los diplomáticos norteamericanos y demás empleados de la embajada en Teherán, que salió mal y fue un desastre. Y varias cosas le salieron mal, y hubo otras muchas que le salieron bien. Por ejemplo, la captura de Saddam Hussein, por ejemplo, la eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS en el norte de Siria durante la guerra civil. Esta es una historia muy vieja, el de las intervenciones norteamericanas. Piensen un poco en el siglo XX y van a ver cómo fue capturado Noriega, ¿no? Un acto ilegal cometido por el gobierno de Bush padre, George Herbert Walker Bush, no Bush hijo. Un acto ilegal que no le da legitimidad ni cambia la realidad de lo que era Manuel Antonio Noriega, un perdulario, un criminal, un tipo espantoso y un dictador también que violaba sistemáticamente los derechos humanos. Ahí hubo violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos, pero digamos con una consecuencia, al menos una positiva, hasta pongámosle comillas. Bueno, cayó un dictador espantoso y terminó preso. Y ese tipo de acciones se dieron, pero muchísimas veces hubo, y algunas veces tuvo efectos positivos. En Haití, el general Raúl Cedrá, que es quien había derrocado a un presidente democráticamente elegido, el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide, había impuesto una dictadura sanguinaria y lo volteó un bloqueo naval norteamericano que se estacionó toda la flota en las costas de Puerto Príncipe y dijeron abrimos fuego si no se entrega y lo derrocaron. O sea, a veces hubo consecuencias positivas, lo que tampoco le daba legitimidad o legalidad al acto, ¿no? Claro. Pero por lo menos eran villanos en ese caso, igual que en este caso Maduro, que es un villano. Ahora, lo que viene es peligrosísimo, que hoy se esté hablando de Groenlandia, porque hoy Estados Unidos, a través de la Secretaría de Estado, planteó oficialmente que le quieren comprar Groenlandia y que si no se la aceptan un acuerdo de compra... Va a ser de otra forma. Va a ser de otra forma, pero que, bueno, eso, si la gente... O sea, es muy importante dimensionar el nivel de delirio que claro, tiene. Está jugando el TEG, es un juego de mesa de guerra. De una manera delirante, además, porque esto tiene que ver con la destrucción del acuerdo, de la histórica sociedad que fue tan exitosa, política, económica y también en términos militares entre Estados Unidos, Canadá y Europa. Lo que dice Trump para justificar por qué quiere Groenlandia, argumenta razones de seguridad. Es mentira, Groenlandia es de Dinamarca, Dinamarca es de la OTAN
Y Estados Unidos, el creador de la OTAN, y todavía está dentro de la OTAN. Puede poner todas las bases que quiera. De hecho, durante la Guerra Fría llegó a tener 17 bases militares Estados Unidos dentro de Groenlandia. Después de la Guerra Fría, para ahorrar, levantaron 16 de las 17 bases y dejaron una sola, pero si quiere ponerla de nuevo, va y las pone, porque está dentro de la OTAN, Groenlandia. No hace falta hacerla de Estados Unidos para poder plantear también su seguridad. Eso es una señal de que está rompiendo con la OTAN y que está rompiendo con Europa, y lo está rompiendo de una manera increíble, porque nadie hubiera imaginado nunca la amenaza de una guerra, porque si ataca a Groenlandia, bueno, en cuanto a la OTAN se plantea un interrogante, porque dice, bueno, no le pueden aplicar el artículo número 5 de la OTAN a un país que también es de la OTAN. El artículo número 5 es el que establece que si un país de la OTAN es agredido por otro país, toda la OTAN, todos los países de la OTAN tienen que entrar y fundamentalmente es Estados Unidos. Claro, la OTAN, que pero también, sí. El artículo 5 habla de que el ataque lo haga una potencia extra OTAN. Acá pasa lo descabellado, acá sería un país de la OTAN atacando a otro país de la OTAN. Pero si llegamos a calibrar el nivel de delirio que esto implica, de lo que estamos hablando, de que en la Casa Blanca hay un tipo que dice que Canadá tendría que ser el También Estado Canadá, 51 claro, de la Unión, ¿no? Y que quiere imperar o reclama el derecho de gravitación e influencia total desde Tierra del Fuego hasta el Ártico canadiense, y si puede ser Groenlandia, con Groenlandia también, y a esto Rusia se lo reconoce. Y China, aunque no diga nada, también se lo reconoce, porque China reclama lo mismo para su área. Por eso Japón, ahora que por primera vez tiene una primer ministra mujer, esa primer ministra los otros días dio un discurso increíble, porque le avisó a Xi Jinping que si llega a invadir Taiwán, Japón va a entrar a defenderla. Y dijo eso porque sabe que Estados Unidos ya no va a defender a Taiwán. Y además, la última isla del archipiélago japonés está a 110 kilómetros de Taiwán. Por lo tanto, si China estira el brazo para agarrar a Taiwán, lo estira 110 kilómetros más y agarra también islas japonesas, ¿no? Entonces, si vemos el nivel de peligro que hay en el mundo de estos días, ¿no? El hecho de que hay 4 gigantes geográficos que reclaman el derecho a ser los dueños del barrio. Contanos, ¿no? ¿Cuáles son los 4? Bueno, Vladimir Putin, que lo está ejerciendo con el apoyo de Donald Trump, que ha puesto, si Ucrania está perdiendo territorio desde hace un año, es por Donald Trump, porque Donald Trump le permite correrle el alambrado a Putin. Por un lado, y por otro lado le cortó los suministros de municiones y de armamento. Sin esas armas y armamento, no pueden defender su territorio. Era el flujo fundamental de armamento y municiones, se lo daba Estados Unidos, porque no es por una cuestión antirrusa, es una cuestión elemental, no es para ayudarlo a los ucranianos que Joe Biden hizo lo que hizo. Lo hubiera hecho cualquier otro presidente norteamericano, porque tiene que entender de entrada, de movida, que Ucrania es la trinchera donde hay que defender al norte de Occidente, ¿no? Pero Trump quiere enterrar la OTAN. Trump piensa como Putin, le reconoce a Putin el derecho a imperar sobre eso que Alexander Dugin, el ideólogo del Kremlin, llama Eurasia, ¿no? Desde Oporto, en la costa portuguesa del Atlántico, hasta Vladivostok, en el oriente sobre el Pacífico de Rusia, el que tiene derecho a imperar, el gigante geográfico es Rusia, y tiene derecho a ser la potencia gravitante. Y Putin le reconoce a Estados Unidos el derecho a ser la potencia gravitante desde Tierra del Fuego hasta el Ártico canadiense y con Groenlandia incluida, y a esto lo ha dicho Putin.
Sí. Lo ha dicho Putin. No sería la primera vez que Estados Unidos le compra un territorio Claro, a como pasó con Dinamarca. Alaska. Bueno, También Alaska pasó. se lo compró a Rusia, pero a Dinamarca le compró la más oriental de las islas, del archipiélago de las Islas Vírgenes, era de Dinamarca. Y la compró Woodrow Wilson, era el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson en 1917. Compró para Estados Unidos una de las islas de ese archipiélago que era de Dinamarca. No es la primera vez. Compraron, los ingleses le habían comprado Manhattan a los holandeses, que los holandeses la llamaban New Amsterdam, a lo que después se llamó New York. Estados Unidos le compró Alaska al zar Alejandro II y a Dinamarca le compró Woodrow Wilson, que era un gran estadista y que era un gran pacificador. No hubo amenaza alguna. O sea, no es comparable. Claro. Había verdaderamente una mutua voluntad. Acá no. Acá está con una pistola y diciendo, mira, es el bala o plomo. Claro, que hacía como Escobar. claro. Claro, o sea, o te la compro y te pago un montón de plata, o te hago la guerra y te destruyo. Nos dijiste, Claudio, Putin, nos dijiste Trump, supongo yo que Xi Jinping. Sí, ¿Cuál sería el cuarto de esa la lista? India. La India, que está gobernada por otro ultranacionalista, Narendra Modi, del ala más extrema del Bharatiya Janata, que es el partido. Con Sri Lanka, toda esa zona. Toda la zona, para la mirada de Narendra Modi, todo lo que rodea a la India, o sea, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Myanmar y Sri Lanka, todo eso es el área de influencia de la India. Creo, entre ellos, entre los cuatro gigantes se reconocen eso, ¿no? No en su totalidad, hay zonas difíciles. La China no le va a dejar gravitar sobre Pakistán fácilmente, porque Pakistán se convirtió ya desde hace varios años en un estrecho aliado de China. Desde que perdió a Estados Unidos como aliado, es un estrecho aliado de China. Por supuesto que China va a lamentar la caída de Maduro y que esto tan extraño que está pasando, que es que el régimen es un régimen ideológicamente, en lo esencial, anti-yanqui, ¿no? Y pasa del anti-norteamericanismo absoluto a ser títere de Washington. Bueno, es un experimento muy raro el que se está intentando hacer, y habrá que ver cómo sale. Pero lo que está claro es que China le lograba lagos de petróleo por precios de ganga. Rusia, con el régimen de Maduro, hacía negocio hasta implantando mafias en la explotación ilegal del arco minero de la cuenca del Orinoco. Nadie quiere perder los negocios que tenía. No era solamente la droga, entonces. No, yo creo que a Trump, la verdad, la excusa que pusieron. Yo creo que sí, y una excusa hasta un poco ridícula, no porque no haya narcotraficantes en el régimen. Cártel de los Soles era la forma irónica, casi en chiste, pero denunciante, con que el venezolano común, el ciudadano común, hablaba de los militares narcos. Entonces lo llamaban el Cártel de los Soles. Era una ironía por los soles que tienen las insignias militares. Pero obviamente, pero no solo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en todos los países, en Perú, toda la estructura está contaminada por el narcotráfico, hasta la médula están infiltrados por el narcotráfico, militares, jueces, miembros del gobierno, miembros del parlamento. Esa podredumbre está en todos los rincones de América Latina. Pero no es ese el tema. Si a Trump verdaderamente le importara el narcotráfico y no fuese una excusa para tratar de aplicar su
su forma de llevar a la praxis la doctrina Monroe, que tanto alega, no hubiera dejado en libertad a Juan Orlando Hernández para ayudarlo a Nasri Afzura, que era el correligionario y socio político dentro del Partido Nacional en Honduras, de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, la CIA puede mostrar, pero una biblioteca de pruebas acumuladas, y la DEA también, sobre sus vínculos con el narcotráfico, a partir de su hermano, cuando él era presidente. Y sin embargo lo dejó libre, además de la peor manera, porque dijo que había sido entrampado por Joe Biden. A Joe Biden día de por medio lo acusa de algo absurdo, y eso muestra que no es el narcotráfico lo que le importa. Es más, no habló de narcotráfico desde que cayó Maduro, solo habló de petróleo. No mencionó la liberación de los presos políticos, el desmantelamiento de los centros de tortura, el retorno de la libertad de... No, incluso la humilló Yo estoy de acuerdo en que ella no puede entrar en este momento. A mí el plan de encomendarle al régimen chavista la deschavización de Venezuela me parece pragmático, muy pragmático, y me parece que puede ser muy inteligente. Las mejores formas de acabar con un régimen es acabarlo a través de gente de ese mismo régimen. Por ejemplo, cuando a Trujillo lo asesinaron en 1961, quien subió al poder era la mano derecha de Trujillo, Joaquín Balaguer. Hablo de Rafael Leónidas Trujillo, tal vez el más cruel y sanguinario de los dictadores que hubo en América Latina. Subió al poder Joaquín Balaguer, la mano derecha de Trujillo, un trujillista de pura cepa, y ese trujillista destrujillizó la República Dominicana y la terminó democratizando. Y no hubiera podido ser otro. Como que en este caso incluso está bien elegida Delcy Rodríguez, porque ella es la que más maneja y conoce el tema del petróleo, es de hecho la ministra del petróleo. Allá el cargo de ministro de Economía es ser ministro del petróleo, lo maneja muy bien, y fue ella quien en estos 2 últimos años estabilizó la economía. Llevaban casi una década de hiperinflación y ella lo logró. Esto no la hace más buena, es parte de ese régimen horrendo, ¿no? Pero tiene lógica, porque extirpar un régimen de un solo tirón, el error que cometió entre tantos otros, por ejemplo, Bush hijo, mal asesorado por su vicepresidente Dick Cheney, su secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, ¿no? Que hicieron que tras el derrocamiento de Saddam Hussein abolieran el régimen, lo extirparan al régimen entero. ¿Cuál fue la consecuencia? Irak se convirtió en un agujero negro que su puro yihadismo lunático y sanguinario durante larguísimos años en que corrieron ríos de sangre. Bueno, si Venezuela se convierte en un agujero negro, no sería una buena noticia ni para los venezolanos ni para nadie. Lo increíble es que la haya humillado a María Corina Machado como la humilló, porque es injusto y porque dijo algo absurdo. Y capaz que porque le ganó el Premio Nobel de la Paz. Seguramente. ¿Vos me permitís que hagamos una muy breve pausa y después seguimos charlando? Nos ha quedado la parte de Europa todavía sin describir, ¿eh? Gracias, Claudio. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero quédese que ya volvemos con Claudio.